un podcast de Cooperativa. Y ya está sentado acá al lado mío con frío y todo. Llegó Joel Poblete. ¿Cómo te va, Joel? Buen día. Hola, buen día. Pero acá hay mucho calor humano, por supuesto, en la radio. Pero sí es verdad, fuera de la radio está súper helado, si me viene casi corriendo. Podríamos dar películas navideñas, de hecho. Claro, estamos a punto. Oye, pero antes de empezar a contar los estrenos, Joel nos va a contar algo entretenido, curioso, por decirlo menos, de lo que pasó en el Festival de Cannes. Sí, el Festival de Cannes que se acaba mañana, así que todos los cinéfilos, aunque no hayamos visto las películas, estamos esperando a ver qué pasa, ya hay favoritos y todo, y la participación chilena, que el festival finaliza mañana, ya se presentaron, había 2 películas chilenas, había unas coproducciones también, y una de esas películas, bueno, por supuesto, Diego Céspedes, que lo hemos dicho todas las semanas, que un logro impresionante, 31 años ahí codeándose con la famosa, en estos días subió a las redes sociales la foto. Hizo menos ruido del que debiera, que encuentro eso. No, o sea, pero para nosotros estuvo súper bien, ¿no? Lo que pasa es que quizás internacionalmente, como estaba la Demi Moore, nominados al Oscar, ganadores del Oscar, claro, quizás pasó más desapercibido para la prensa internacional, pero nosotros aquí le hemos hecho barra todos los días, porque además en sus redes sociales subió una foto ahí el otro día con el director de La Misteriosa Mirada del Flamenco, que ya está en su 11ª semana en cartelera y sigue todavía incluso en una multisala aún, eso para un cine chileno. Vayan a verla. Sí, totalmente recomendado. Bueno, y la noticia que iba a comentar es que una de las 2 películas chilenas que estaba es La Perra, está basada en una novela que dicen que es muy buena, yo no la he leído, de la colombiana Pilar Quintana, y es una nueva película de Dominga Sotomayor, la directora de Tarde para morir joven, de jueves a domingo, y la protagonista es Manuela Oyarzún. Entre los seres humanos está Selton Mello, el actor brasileño de la película Aún estoy aquí, ganadora del Oscar, pero hay una perrita, hay varios perritos, hay una perrita adoptada, que especialmente, eso es lo bonito, que sea una perrita adoptada, y la usaron en la filmación como interactuar con los humanos, y se ganó un premio que se entrega todos los años en el Festival de Cannes, que no es un premio del jurado oficial, pero se entrega hace 25 años, que es el premio Palm Dog, la palma de los perros, y generalmente para un perrito que haya salido en alguna película de la competencia, así que una película chilena por lo menos sacó un premio importante, se anunció este viernes, y ahí salió Dominga Sotomayor, la directora, con la perrita posando felices, así que súper bien. Un guau para ella. Guau para ellos. Qué bueno. Ya, ¿y cuándo se va a estrenar en Chile? No, todavía no hay fecha, seguramente me imagino que va a estar primero en un festival, va a ser recorrido a festivales internacionales y después llegará o a Sanfigo o a Valdivia, que son los 2 principales festivales que suelen tener las representantes chilenas que han estado en festivales internacionales. Porque estoy ansiosa de ver a la perrita. Yo también, sí, además una directora interesante que ha hecho una buena carrera, vamos a ver qué tal. Pero ahora sí vamos a los estrenos. Vamos a los estrenos, vamos a partir con Mandalorian and Grogu. We've all heard stories of the Mandalorian bounty hunter. Bueno, una película súper esperada, mucha publicidad hace rato, es lo nuevo de Star Wars. Hace ya 7 años que no se estrenaba una película de Star Wars, las series siguen súper vigentes en las plataformas, las películas se vuelven a ver una y otra vez, pero película nueva en cine no teníamos de hace hartos años, sí, por lo tanto había expectativa. Igual eso es esto que hablamos siempre, Joel, de que cuando llegan a los grandes estudios y con esto de las fusiones que le estrujan la naranja a más no poder. Sí. Claro, porque tú dices, no había películas hace 7 años, pero entre medio hubo una cantidad de seriecitas y seriesotas que igual estuvieron copando el concepto Star Wars. De hecho, para quienes nos están escuchando, si es que quedara gente que no tiene idea de qué estamos hablando, este es un derivado, podríamos decir, es como un spin-off de la serie misma de Mandalorian, protagonizada por nuestro querido Pedro Pascal y este Baby Yoda, como lo llamó la gente, que se llama Grogu, y que se ganó el corazón de la gente. Se estrenó cuando aquí estábamos en pleno estallido social, pero fue muy bien vista el 2019, después se dio el 2020, y la última temporada, la tercera, se dio el 2023. Había una 4ª temporada que no se alcanzó a hacer y eso lo transformaron en película, es lo que llega ahora y que está dividiendo a los críticos. Y desde ya voy a decir que hoy están tratando muy mal a los críticos en las redes sociales, porque los fanáticos de Star Wars son implacables. Entonces, como a los críticos no les está gustando mucho la película, la gente en redes, yo he visto, dicen, no, ¿quién sabe de dónde salió? Yo la fui a ver al cine, apenas se estrenó este jueves, me encantó. La gente estaba feliz porque la verdad es que es una historia súper básica, es lo mismo que hemos visto en la serie, nuevamente Pedro Pascal como este Mandalorian, con Grogu,
Grogu, aparece el hijo de Jabba el Hutt, que aparecía el personaje que salía en El Retorno del Jedi, El Regreso del Jedi hace 4 décadas. Y bueno, eso es básicamente entretenida, tiene la gracia de que aparece la Sigourney Weaver, que aparece aquí como una especie de jefa. Para quienes no lo saben, esto transcurre después del final de El Regreso del Jedi, cuando el Imperio ha caído, aparentemente y temporalmente. Entonces estos personajes andan tratando de capturar a quienes han sobrevivido del Imperio. Y ahí aparece Sigourney Weaver como una jefa. Ella se hizo famosa justo en la época de la Star Wars original con Alien, y también salía Annie Hall, así que también es un bonito homenaje que ella está ahí. Y aparece una de las cosas divertidas para los cinéfilos, que no aparece personalmente él, pero Martin Scorsese sale dándole voz a uno de los personajes, y eso que él ha criticado mucho estas películas blockbuster, pero ahí está también contribuyendo. Bueno, mira, yo me entretuve, la verdad, tiene buenos efectos especiales, no es nada novedoso. Entiendo que todos mis colegas críticos están diciendo que es pésima, que no funciona. Lo que pasa es que yo personalmente nunca tuve muchas expectativas, me imaginé que esto iba a ser como un capítulo alargado de la serie, y eso es lo que da. O sea, es entretenida, funciona, se van a vender hartos peluches, yo creo, porque el Grogu está cada vez más infantilizado, es muy tierno, es como un bebito, entonces a la gente le da ternura. Así que yo creo que los fans van a quedar contentos y los más exigentes no mucho. Eso es lo que hay. This is the way, como dicen, ese es el camino. Otro estreno en salas, El Pasajero del Diablo. Ahí estamos escuchando el audio del tráiler. Esta es una película de terror. Ya toda la semana hay películas de terror. Algunas funcionan mejor que otras. Esto transcurre en una pareja que están comprometidos hace un tiempo. Se van juntos de paseo, así como en una especie de minivan, de estas como que se van de paseo porque quieren llevar una vida nómade. Él quiere, ella no está tan convencida, y se encuentra por el camino con una especie de leyenda rural, podríamos decir, que hay una especie de emisario del diablo que se aparece por los caminos. Es una película bien convencional de terror, pero ¿saben qué? Yo no tenía demasiada fe, no había visto ni siquiera el tráiler, ni sabía de qué se trataba, y me entretuvo bastante. Es de un director que se llama André Øvredal, noruego, del que hemos visto antes películas en la cartelera como Historias de miedo para contar en la oscuridad y Drácula, Mar de Sangre. Muy bien contada, con algunos buenos momentos cinéfilos, buen ritmo, dura 1 hora y media, así que fan del terror les va a gustar. Y lo que me gustó más es que no exagera con los efectos visuales, especiales, que a veces son muchos. No hay demasiada sangre así en exceso, así como tipo gore. No, es una película que asusta de verdad como en los viejos tiempos, y eso se agradece. Está bien, bueno, para los que les gusta, obviamente. El Pasajero del Diablo en multisalas en todo el país. En todas las salas, sí. Vamos ahora a un estreno chileno que se llama Después de la Niebla. Ahí se escuchan unas bandurrias de fondo para darnos cuenta que transcurre esto en el sur. Es una nueva película chilena, como decía Cecilia, dirigida por Miriam Hart, que ella ya había hecho hace una década otra película, Tierra Yerma. Ella también es actriz, salió en la película de Valeria Sarmiento, María Graham. Y esta película está basada en la novela homónima de María Edwards, que yo no la he leído, pero dicen que está bastante bien. Está ambientada en el Chile de 1988. Estamos a puertas del plebiscito, pero no es una película así política. Lo político está como contexto de fondo, porque está mirada a partir de del punto de vista prácticamente de la protagonista, que es una niña de 8 años, y los papás no le hacen mucho caso. Los interpretan la Valentina Moore y Mario Horton, y ellos no, como que no le ponen mucha atención. La dejan durante la semana en un internado, los fines de semana se la llevan a la casa, pero ellos se juntan con amigos, así que muestran un poco a veces las relaciones difíciles que hay entre padres e hijos, la incomunicación, ahora, como digo, en un marco del año 88 del Chile de esa época. Y además especialmente destaca las locaciones, unos lugares del sur hermosísimos, muy linda fotografía, bonita ambientación. Es una película que es más contemplativa, más sensible, más intimista de lo habitual, así que a ciertos espectadores les gustará, a otros no tanto, pero creo que es interesante. Está en multisalas ya a lo largo del país y también en salas independientes. Después de la Niebla, entonces. Y fui a ver la película que comentábamos la semana pasada, cuando cae el otoño. Y escuchemos. Ahí estamos escuchando el tráiler. Hablamos la semana pasada, pero ni Cecilia ni yo la habíamos visto porque no la había mostrado a la prensa, así que ahora los dos con Cecilia hicimos la tarea. No fuimos juntos, fuimos por separado. Tú la viste en Cinemark Alto Las Condes, que ya nos sigue ahí. Yo la fui a ver al Biógrafo, que venido hace tiempo en pleno barrio Las Tarrias. Siguen funciones a las 6 de la tarde. Recordemos la nueva película François Ozon, protagonizada por una actriz octogenaria. Es una historia que es bien entrañable, bien linda. Como dice, cuando cae el otoño, transcurre en el otoño, una provincia francesa. Es muy lindo los lugares. Hay algo que no vamos a adelantar porque van pasando distintas cosas.
hay una trama familiar de tensiones psicológicas por ahí y hay hartas sorpresas para el espectador y hay cosas que hay que adivinar un poco e ir intuyendo. Me gustó, a Cecilia también, ¿cierto? Sí, y tiene algo de thriller, Sí. Buenas actuaciones. Excelente. Yo la recomiendo, aunque siga solamente en el biógrafo a las 6 de la tarde, para quienes quieran ir al barrio Las Tardes, que siempre está de moda, pueden aprovechar de disfrutar por ahí. Entonces, si recapitulamos, tenemos The Mandalorian en Grogu, para los fanáticos de Star Wars está disponible. No comenté que la dirige Jon Favreau, que es el que relanzó el universo Marvel con Spider-Man y que ha hecho películas como justamente El Libro de la Selva o El Rey León en live action. Bueno, y el mismo que también era el showrunner de la serie, está en salas. Tenemos también El Pasajero del Diablo, película para los fanáticos del terror, que funciona bastante bien, que me gustó en ese sentido. Y tenemos, por supuesto, Después de la Niebla, película chilena. Y sigue Cuando cae el otoño en el biógrafo a las 6. Así que ese es el panorama para esta semana y la otra semana nos viene Almodóvar. Ahí contaremos. Bueno. Gracias, Joel Poblete, que te vaya bien. Igualmente, chao. Chao, Joel. Estás escuchando el podcast de Una Nueva Mañana, una presentación de cooperativapodcast.cl. Y nos vamos a la música con Claudio Vergara. ¿Cómo estás, Claudio? Hola, ¿cómo están por allá? ¿Qué tal? ¿Todo bien por acá? Muy bien. La locura de Michael Jackson es increíble. Cada vez que Michael Jackson vuelve, por el motivo que sea, esta vez una película, se transforma en fenómeno. No hay, como se podría decir coloquialmente, no hay cómo darle a Michael Jackson. Es un éxito gigantesco, incluso con una vida tan singular, tan particular y llena de recovecos, ¿eh? Sí, de hecho, bueno, hace ya mucho tiempo había un compilado de Michael Jackson, un resumen de sus grandes éxitos que se llamaba Invencible, y eso puede ser precisamente el concepto más clarificador, más elocuente para poder calificar a un artista como Michael Jackson en la actualidad. Incancelable podría ser el otro también en términos más actuales de los léxicos que hoy se estilan y se hablan en los medios de comunicación y en redes sociales. ¿Por qué? Porque Michael Jackson, pese a todo lo que pasó, las polémicas, no solamente que tienen que ver con las acusaciones de abuso sexual que enfrentó a partir de los años 90, sino que también toda su excentricidad, todo el mundo que lo rodeó, Michael Jackson sigue siendo un artista tremendamente fascinante para mucha gente, y eso lo demuestra el éxito de la película Michael, de la biopic que se estrenó hace cerca de un mes, que le ha ido muy bien también acá en Chile, y cómo la gente se ha entretenido y se ha reencantado con Michael Jackson viendo su épica en la pantalla gigante, viendo esta épica de ser un talento ferozmente precoz, un tipo que se transforma en adulto bajo un montón de circunstancias muy extravagantes, muy especiales, pero que tiene el mundo a sus pies realmente. Y eso ha hecho que la música de Michael Jackson vuelva a nuestros oídos con una fuerza inusitada. Es Billie Jean la canción más sonada esta semana en Estados Unidos. Alcanzó el número 1 del ranking Billboard, alcanzó 160 millones de reproducciones oficiales solo en Estados Unidos esta semana, y los discos de Michael Jackson se han vuelto a vender, se han vuelto a comercializar, la música se ha vuelto a escuchar en radios como nunca antes. Por tanto, estamos hablando de un artista que parece que la gente de alguna manera olvida sus controversias, sus acusaciones, de las cuales nunca fue acusado, nunca fue juzgado de alguna forma en términos de una resolución judicial, nunca fue condenado, eso hay que decirlo, pero la gente de alguna forma soslaya toda esa clase de circunstancias que rodearon a Michael Jackson para seguirlo calificando y posicionando como el rey del pop de manera indiscutida. ¿Cuáles son tus preferidos, Claudio? ¿De las canciones de Michael Jackson? Mira, hay una que a mí me encanta, que es Don't Stop Till You Get Enough, que es una canción del disco Off the Wall. Ahí no sé si la podemos escuchar un poquito. Ya. Que es una canción irresistible, es una canción de... Esta es. Como de las patitas al tiro. Sí, no, esta es increíble. Es imposible quedarse quieto con una canción como esta, escuchemos. Esa era del gritito que hacías tú recién, Sebastián. Esa es que está en varias, pues. Totalmente. Los gritos de Michael Jackson. Congrio. Sí. Ahí está. Y tiene su historia esta canción también, Claudio, ¿no? Sí, no pares hasta que tengas suficiente. Es la traducción al español de esta canción.
Y fíjense que Michael Jackson tenía un talento desde muy pequeño para él tararear canciones y después convertirlas en himnos de baile y en himnos que todo el mundo cantaba. Esta canción él la andaba cantando en la casa en los años 70, cuando tenía poco más de 20 años. La cantaba en su casa cuando vivía con su madre, con Catherine, y con su padre, con Joseph Joe Jackson, y él la tarareaba, la interpretaba y decía que era una canción que probablemente se podía convertir en éxito. ¿Qué es lo que pasaba? Que su madre, que era una devota testigo de Jehová, muy religiosa, por supuesto muy dentro de lo que era la población afroamericana en el sur de Estados Unidos, muy devotos, muy cercanos al culto evangélico, le decía, bueno, es una bonita canción, pero el título puede ser un poco mal interpretado, porque puede ser interpretado como algo relativo a lo sexual, puede ser algo muy explícito, no pares hasta que tengas suficiente. En una época de mucho conservadurismo en Estados Unidos, la mamá le decía que quizás podía ser una canción que a lo mejor no podía andar bien en términos masivos. Pero Michael Jackson, juntándose con Quincy Jones, que es uno de los productores que fue clave para la carrera de Michael Jackson. Arquitecto de esa carrera. Arquitecto de esa carrera, que en la película aparece como tal también, le dice, bueno, probémosla, grabemos esta canción, y graban la canción y se hace un fenómeno. Esta canción se vuelve absolutamente exitosa en el disco Off the Wall del año 79, y Michael Jackson ahí tiene su primera canción en solitario realmente exitosa, pese a que había tenido un par de éxitos antes. Esta es una canción donde el control creativo de Michael Jackson se demostró que era tan potente que él podía seguir haciendo canciones a posteriori, como correspondía, con la letra, con la producción de Quincy Jones. Y es una canción que de alguna manera le doblega la mano a su madre, que su madre le decía que era una canción que podía ser un poquito subida de tono, media picarona, pero finalmente es una canción que todo el mundo bailaba. Es una canción increíble, es francamente irresistible, como decía yo al principio. Oye, me encantan las historias a mí de las canciones que nos trae Claudio, que son ¿no? súper buenas, y uno entiende un poquitito muchas cosas de la carrera. Ahora hay una, Claudio, que no podemos pasar. A ver, ¿cuál? Billie Jean. Sí, gran historia también, escúchame un poquito. Bueno, esta es la canción que se ha vuelto a posicionar de moda y que ha vuelto a los número uno en Estados Unidos, en todo el mundo, y que ha vuelto y que ha reflotado, ha sido una resurrección artística la de Michael Jackson. Esta canción tenía totalmente obsesionado a Michael Jackson. Michael Jackson era un animal de estudio, era un tipo que se obsesionaba con su música, con los detalles estéticos. Eso en parte lo retrata la película Michael. Yo hubiese sido un poquito más fino con ese tipo de retrato, pero me parece que faltó un poco de eso. Pero Michael Jackson era un obsesivo de estudio, un tipo que tenía que trabajaba horas y horas hasta dar con la canción perfecta, y eso lo cuentan también productores como Humberto Gatica. Humberto Gatica, el chileno, sobrino de Lucho Gatica, trabajó con Michael Jackson en Thriller, en We Are the World, y dice que Michael Jackson era realmente una bestia para trabajar, y eso se nota en los resultados, por supuesto, de sus grandes discos. Michael Jackson estaba tan obsesionado con Billie Jean, con que la canción fuera perfecta, que el demo de Billie Jean lo escuchaba día y noche. Hay una historia que Michael Jackson cuenta en su autobiografía, que dice que lo iba escuchando en su auto, en un Rolls Royce que él tenía, y el Rolls Royce en un momento empieza a fallar el motor y empieza a incendiarse el auto, y él no se dio cuenta nunca hasta que un tipo que iba en moto al lado le dice, bueno, tu Rolls Royce se está quemando, parece que tienes que verlo, y él ahí se da cuenta porque iba tan abstraído con la melodía de Billie Jean, escuchándola en un cassette en el auto, que no se dio cuenta que el auto estaba en problemas. Pero tuvo que enfrentarse a Quincy Jones, el productor de Thriller, donde viene Billie Jean, porque Billie Jean a Quincy Jones no lo convencía tanto. Hay a veces historias donde los productores tienen un olfato a medias.
No le convencía porque sentía que la introducción de Billie Jean, que la escuchamos recién, era muy larga, tenía una línea de bajo que era un poquito monótona, pero eso es lo que le da peso a la canción. O sea, uno empieza a mover la patita de inmediato al escuchar el sello de la canción, exactamente. Y también decía Quincy Jones que se podía malentender porque se podía confundir el nombre Billie Jean con el nombre de un tenista, Billie Jean King. Se podía confundir y se podía prestar para confusiones. Entonces Quincy Jones le propone a Michael Jackson bautizar la canción como Not My Lover, como No es mi amante, con otro nombre. Michael Jackson, por supuesto, le dice que no hay ninguna posibilidad, que la canción se tiene que llamar Billie Jean, porque además esta canción está inspirada en las fanáticas, en las groupies que se acercaban a los Jackson 5, ya a Michael Jackson en esa época, que lo perseguían, que lo esperaban afuera de su casa, que intentaban meterse por la ventana. Las bautizó como las Billie Jean Michael Jackson, y era un poco un homenaje a esas historias obsesivas de seguidoras y de fanáticas que Michael Jackson tenía en su bitácora. Por tanto, se salió nuevamente con la suya Michael Jackson como realmente el genio que era, porque era un genio de la música pop, y bautiza como Billie Jean a una canción que es memorable también por otras cosas. Fíjense que tiene dos historias que son realmente notables, Billie Jean. Primero, es una de las primeras canciones de un artista negro que rota por el canal MTV. MTV, que era un canal que en esa época recién estaba apareciendo, habitualmente no pasaba videos de artistas negros, en una medida muy discriminatoria, muy racista. Muy de la época, por lo demás. Tuvo que ceder, claro. Que de hecho aparece en la película Michael, para quienes la vieron, aparece una escena donde el ejecutivo discográfico del sello de Michael Jackson, de la discográfica de Michael Jackson, llama a un ejecutivo de MTV diciéndole: tienes que pasar esta canción o si no te quito a todos los artistas de mi sello. Y ahí también le dobla la mano a MTV. Y por otro lado, cuando el año 83 se celebraron los 25 años del sello Motown, que fue un sello discográfico muy importante para la música negra, Michael Jackson hace el paso lunar con Billie Jean, el paso de la caminata hacia atrás, el paso ese que desafía de alguna manera la gravedad y desafía todo tipo de convenciones más físicas. El paso del moonwalk, del paso hacia atrás clásico de Michael Jackson, sí, lo hace cantando Billie Jean en el aniversario 25 de la Motown. Por tanto, es una canción fundamental en la vida y en la carrera de Michael Jackson, y es un temazo también, ¿no? Claudio Vergara, veamos, conozcamos por favor, cuéntanos la historia de Beat It. Exacto, Beat It, ahí está otra canción. Escuchémoslo un poquito porque es otra canción interesantísima. Ahí estamos escuchando esos sintetizadores que parten con Beat It. Una cosita con eso, ¿eh? Un acorde de la canción y tú ya sabes cuál es increíble eso, ¿eh? Increíble Michael Jackson. La sabe al tiro, la adivina al tiro, no hay posibilidad de equivocarte. Tal cual. Sí. Claudio. Sí, esta canción Beat It es una canción en que Michael Jackson quería, ambicioso como él solo, quería hacer una canción rockera, quería hacer una canción que sonara a rock, donde él cantara como un rockero, porque claro, a Michael Jackson se le asociaba mucho con el rhythm and blues, con la onda disco, con el funk, con el soul, con la música más negra, y no tanto con el rock, que en ese momento era muy blanco en Estados Unidos. Entonces lo que hace Michael Jackson es recomendarle a sus productores, pedirle a sus productores que contacten al mejor guitarrista de la época, y contactaron a Eddie Van Halen, de la banda Van Halen, que en ese momento era muy presente, muy de moda en los rankings y en todo el circuito musical del mundo. Cuando llaman a Eddie Van Halen para hacer este solo de guitarra y para musicalizar Beat It, él no lo creía, él pensaba que era una broma, pensaba que alguien le estaba tomando el pelo, porque no creía que Michael Jackson quisiera un guitarrista de rock en su música, en sus canciones. Tanto así que él dijo: ya voy a participar, pero no voy a cobrar nada, o sea, voy a pasarlo bien, voy a tocar un rato.
voy a ir a divertirme y voy a estar en un disco como Thriller, que probablemente se va a convertir en uno de los discos más importantes de la historia. Y Eddie Van Halen tocó en 2 tomas la guitarra de Beat It, y después se fue, y la canción quedó para siempre como una de las canciones más rockeras de Michael Jackson, donde él canta con un sentido mucho más gritado, mucho más eufórico, de una manera mucho más rotunda, y eso hizo de Beat It un tema, la verdad, también muy particular, que es un tema donde Michael Jackson también se acerca al rock como fue después Dirty Diana, por ejemplo, o Black or White, que son canciones un poquito más filosas de Michael Jackson, más que bailables, tienen como ese tono. Pero es una letra, además, donde Michael Jackson se basa mucho en la violencia que había en ese momento de las bandas callejeras en Estados Unidos. La película, para quienes la han visto, también muestra un instante en donde Michael Jackson ve la televisión y se queda sorprendido con las matanzas, la violencia, las riñas que hay entre bandas callejeras, sobre todo en la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos. Y en base a eso hace esta canción que es Beat It, que es una canción donde de alguna forma él intenta retratar esa violencia, ese mundo callejero, que también lo entusiasmaba bastante y también fascinaba bastante a Michael Jackson. Empieza a ser un artista introvertido, tan extraño, también tenía esta posibilidad de nutrirse de lo que veía en las noticias y en sus mundos más distintos. Sin duda. Oye, Claudio, nos quedan minutos, pero hay una canción a la que hay que dedicarle tiempo, creo yo. Sí, sabemos cuál. Hablamos, a ver, escuchémoslo un poquito. Thriller, por supuesto. No. Human Nature. ¿Cuál de las dos? ¿Human Nature o Thriller? Bueno, ya escuchemos, ya que nos queda poco, elijamos Thriller, no hay donde perderse, sí. Sí tenemos tiempo. ¿O hay tiempo? Sí hay tiempo. Vamos con la que quieran. Ya está Thriller, vamos con Thriller. Vamos con Thriller, que es una canción, es la canción más paradigmática de Michael Jackson, por supuesto. O sea, si uno tuviera que elegir una canción para salvar el mundo de Michael Jackson, elegiría Thriller sin ninguna duda. Por todo lo que significa. Michael Jackson estaba tan embobado por cosas que veía en la televisión. En la película se ve un artista que disfrutaba mucho de ver televisión y ver películas antiguas. Veía Los Tres Chiflados, Charles Chaplin. Eso lo llevaba a un mundo muy íntimo. Se juntaba siempre con su mamá, Michael Jackson, y para un poco escapar de la fama, él con su madre, con Catherine, veía estas películas, veía esta serie antigua y veía muchas películas de terror. Veía muchas películas de clase B, que eran películas terroríficas, donde el terror eran mundos de zombies, de vampiros, un poquito destartalados. Y de ahí él dijo, yo quiero hacer una canción que sea un thriller, que sea una película de terror y que un poco aparente eso. Y de alguna forma hicieron esta canción Thriller, que es como finalmente después terminan titulando al disco. Pero por supuesto lo que más nos acordamos de la canción Thriller es su videoclip, un videoclip de 14 minutos de harta duración. Una película. Sí, es como una película que revolucionó el concepto de los videoclips. A partir de ahí, los videoclips nunca fueron los mismos. Cada artista intentó hacer su propio thriller e intentó hacer un videoclip que tuviera esta duración, que tuviera una trama, que tuviera todo un mundo de por medio. Y Thriller era un videoclip que para muchos niños de la época nos daba miedo. Era un videoclip que, por supuesto, cuando Michael Jackson aparecía con estos ojos blancos, vestido de zombie, vestido de manera bastante fantasmagórica, y con esta risa de Vincent Price, que es un actor clásico de las películas de terror, con su voz también. Era un videoclip que te daba cierto susto, que daba cierto pánico, y eso es lo que quiso transmitir Michael Jackson a través de este videoclip con la actriz Ola Ray, que es una actriz que veía a Michael Jackson en el videoclip transformarse en un zombie, convertirse en un monstruo prácticamente, y fue por supuesto uno de los videoclips más icónicos de todos los tiempos. Tanto así que fíjense que la primera vez que el Registro Nacional del Cine del Congreso de Estados Unidos incluyó un videoclip a su acervo, a su patrimonio, fue Thriller de Michael Jackson. O sea, tanta la importancia que tiene este videoclip que finalmente también es incluido como una pieza histórica de alguna forma. Ahora sí. 14 minutos de historia. Perfecto. Ahora sí, un ratito nos queda, podemos revisar la historia de Human Nature. Human Nature, escuchémosla un segundito.
ya es una balada. Claro, eso te iba a decir, más intimista el canto, todo. Sí, es distinta. Michael Jackson hacía un poco de todo, pero esto ya es una balada más tierna y todo, porque tiene un origen también bien singular, bien tierno, bien acontecido. Steve Porcaro, que era uno de los músicos del grupo Toto, uno de los grandes grupos de ese tiempo, que participó en el disco Thriller también, le envía esta canción a Quincy Jones para que él la pueda incluir en algún disco de lo que él estime conveniente. Y era una historia donde la hija de Steve Porcaro, la hija pequeña, fue hasta donde Steve Porcaro, su padre, y le dijo que en el colegio le hacían bullying, la molestaban, se reían de su aspecto, de un montón de circunstancias, y Steve Porcaro la intentó consolar diciéndole que es parte de la naturaleza humana que alguien moleste a otro y que de alguna forma se generen estas situaciones. Human nature, la naturaleza humana. Y así calificó esta canción. Es una canción muy linda a propósito de aceptar ciertas condiciones, de alguna forma tratar de que la naturaleza humana no fuera tan compleja. Y se la manda Quincy Jones, se la manda con muchas otras canciones, y Quincy Jones cuando escucha esta canción queda perplejo, dice: esta canción es perfecta para Michael Jackson. Me la imagino cantando Michael Jackson con su voz frágil y con la voz que él tiene, cantando una canción que hace referencia al bullying, a lo complejo que es de repente ser niño, y se la pasa a Michael Jackson la interpreta y queda una canción realmente icónica de esa época, que se convirtió en uno de los sencillos del disco Thriller y que tiene este origen tan particular de una hija de uno de los músicos de Toto, y explota como una balada esencial de la historia de Michael Jackson. Buenísimo. Oye, me quedó una duda con algo que dijiste de Black or White. A ver si la podemos poner un poquitito con Luchito Devia, que está ahí en las perillas. Porque tú dijiste canciones filosas que no necesariamente son para bailar, pero convengamos que Black or White ¿Se baila? Sí, se baila. Se baila, sí. Se baila. Pero tenía todo un cuento también esta canción, ¿no? Sí, acuérdate el video era increíble para la época. Cuando cambiaban las caras. Donde Michael Jackson aparecía en África, después aparecía bailando en la Estatua de la Libertad, después sobre el final del video aparecían estos rostros de distintas razas cambiando, que era casi un ejercicio de inteligencia artificial, 30 años antes de la inteligencia artificial. Y claro, es una canción un poquito más agresiva, tiene una participación de Slash de Guns N' Roses, también guitarrista muy de moda en esa época. Y sí, puede bailarse, yo no sé si la bailaba tanto en esa época, pero se puede uno mover con Black or White y esta canción que es simbólica del disco Dangerous, que fue el disco con el que vino a Chile después del año 93. De ahí viene como después de esto viene un poquito como ya el declive, ¿no? La de Michael Jackson. El año 93 vienen las acusaciones de Jordan Chambers, de varios niños que acusan, y sus padres que acusan a Michael Jackson de abuso sexual. Y viene también un periodo de declive donde Michael Jackson también empieza a entrar en un periodo de crisis económica y crisis creativa, de fatiga creativa. Y ahí empieza todo un periodo súper complejo para Michael Jackson, que yo creo que es muy evidente en su paso por Chile. Recuerden que en su paso por Chile él cancela el primero de sus conciertos cuando la gente ya estaba dentro del estadio. Se cancela el concierto. Hay muchos rumores de que Michael Jackson sufrió una crisis de pánico, de que ya estaba enterado de las acusaciones que se le venían y por tanto no estaba en un buen momento. Se habló mucho de un accidente que hubo, pero nunca fue claro si fue efectivamente el accidente o no. Exactamente, sí. Sí, hubo muchos rumores en esa época, pero se canceló ese concierto. Michael Jackson termina dando un solo show en Chile. Y bueno, finalmente queda para la historia ese concierto, para la espectacularidad de la historia, ese show que dio en el Estadio Nacional. Claudio, muchísimas gracias por este recorrido que hemos hecho por la música de Michael Jackson a propósito de este fenómeno que se ha producido después de la película que tiene tanto éxito, la película biográfica Michael Jackson, entonces, que se ha vuelto el artista más escuchado durante esta semana en el mundo y ha vuelto al número 1. Así que gracias, Claudio. Un abrazo. Un abrazo. Chao, que estés bien. Chao. Black or
termina el podcast de Una Nueva Mañana. Cooperativapodcast.cl. Otra forma de escuchar Cooperativa.